José María Minguet decía que Miró suele ser mucho más moderno que sus intérpretes, y sobre ello versa también esta exposición de Pintar entre las cosas, que dentro de la exposición de Paysage Miró, colectiva en 4 espacios institucionales de Palma, pues se celebra en este caso en Esvalor Museo. Lo que queremos hablar desde el museo es del Miró más radical, de un Miró inconformista, de un Miró que nunca se abandonó a su propio cliché, y de un Miró que en 1925 pintó un pequeño cuadro con la palabra foto en una esquina del cuadro, una mancha azul y una frase que decía: este es el color de mis sueños. Creo que Miró pintó su propio paisaje. 50 años después, Miró continuaba obsesionado con una mancha azul que simbólicamente le hemos dado a la gráfica de Paysage Miró, y articula en cierto modo esas pequeñas obsesiones de un artista que decía que una pequeña hierba era tan importante como todo un bosque. En 1916, Miró pinta este Paysage de Mont-Roig. Es la obra más antigua de todas las exposiciones de Paysage Miró, y es una obra realmente significativa porque la pinta un año después de salir de su escuela, de su academia. Es una obra pues impresionista, fauvista, pero donde se ve esa intención de Miró de pintar el color. Miró es el pintor de los colores abiertos, y realmente ese trabajo del color, que ya nace y tímidamente quiere salir más allá y romper el ilusionismo de lo pictórico para jugar con la realidad de otra manera, está presente en las obsesiones de Miró desde el principio de su trayectoria. En el paisaje de Mont-Roig, la firma de Miró figuraba de una manera convencional a la izquierda, en la parte de abajo del cuadro, pero en otros cuadros la firma pasa a tener una entidad por sí misma. Es absolutamente clave en la composición. La mancha azul se expande y también gana entidad. En otros lados pinta encima de otras pinturas. Gente podría decir, un Miró iconoclasta. No, Miró es iconoclasta con los convencionalismos de la pintura. Miró quiere romper definitivamente con el encuadre de lo pictórico, y a partir de ahí se vuelve un artista radical, un artista desde el que podemos contar la historia del arte y sus diferentes etapas. Podríamos hablar de cómo Lichtenstein emancipa la pincelada en estas grandes pinceladas azules, podemos hablar de influencias del minimalismo de Japón, podemos hablar de cómo una serie de artistas empiezan a trabajar con imágenes encima de otras imágenes. Es decir, Miró se convierte en un artista absolutamente fundamental, muy difícil de encajar dentro de la historia del arte porque no se adscribe a ninguna corriente concreta o única, ¿no? Es decir, que creo que artistas como Dalí es muy fácil entenderlos a través de cómo se desarrolla el surrealismo, pero Miró es un artista que absorbe tendencias, y esa es una de las partes también muy atractivas de Miró, cómo es capaz de trabajar con sus afinidades selectivas y en realizar una serie de homenajes y no una serie de copias. Como bien empieza la exposición de la Fundación Miró en Paysage Miró, hablando de Joan Prats, que dice que cuando él coge una piedra, es una piedra, pero cuando la coge Miró, la convierte en un Miró. Y esa es la capacidad que tenía de observar la naturaleza, de observar el paisaje, de observar su contexto, su territorio, y de darle un valor absolutamente universal y excepcional. Aquí vemos algunas de sus afinidades. Por un lado, su gran amigo, Alexander Calder, con esos móviles que en este caso sobreviven por la superficie del cuadro. Estos pequeños ajedrezados homenajes a Paul Klee, sus símbolos, la estrella. Realmente Miró tenía una manera de mirar el mundo pictóricamente, hasta el punto de que incluso cuando trabajó algunas figuras escultóricas, como son estos bajorrelieves, lo hace desde un punto de vista de lo pictórico. Y ahí radica la importancia de Miró, un artista clave para el expresionismo abstracto americano. De hecho, es mucho más fácil muchas veces leer la importancia de Miró en museos americanos o museos como el MoMA
que museos europeos o nacionales, porque entienden la trascendencia que tuvo algunos de sus gestos, algunas de sus actitudes para entender diferentes etapas de lo que aconteció en la segunda mitad del siglo XX. En este caso, prueba de esa radicalidad, le hemos dado la vuelta simbólica a los cuadros. Miró en una entrevista en 1975, dice que una vez acabados los cuadros hay algo que no le encaja, conversando con un crítico dice, les he dado la vuelta y entonces sí, es verdad que el gesto parece una continuidad de dos cuadros pensados como dípticos, pero que pronto vemos que los goteos están al revés a como se suele mostrar, en este caso, en la Fundación Miró, que es donde están. Pero realmente quisimos ponerlos así porque queremos hablar de ese Miró rupturista, de ese Miró que nunca se llega a conformar con lo que sería por repetir una serie de logros, una serie de imagen que todo el mundo asumiría como algo increíble por ser un Miró, y busca la radicalidad, el preguntarse por qué seguir pintando, cómo seguir haciéndolo y por qué seguir trabajando la pintura como un arte conceptual. Y todo ello sin dejar de ser un artista comprometido, con un humor crítico, como con sus personajes preparados para Mori el Merma. En ese lado escenográfico, un Miró capaz de hacer una incisión definitiva a la historia del arte, al mismo tiempo que es capaz de homenajear a Lucio Fontana, otra de sus afinidades selectivas, un Miró que puede recordarnos a lo que podría ser un Xurel mallorquín, un Miró que nunca dejó de estar apegado a la tierra, un Miró capaz de quemar los pensamientos más convencionales de la historia de la pintura.